así, así que te vean todos, un poco así. Ponte para allá. Sí. Espera, yo Lo que os he dicho, ¿vale? Un Pro Cycles 15 lo voy a movilizar, no lo voy a movilizar nunca así. Pero O sea, la tendencia es inmovilizarlos con el pie recto así. O sea, así. Y así no es. Siempre tiene que ser hacia arriba. O sea, yo voy a coger una venda y lo voy a movilizar. Voy a apretar un pelín, no, o sea, vamos a apretar un pelín, o sea, yo ya te estoy apretando un poco, yo ya estoy tirando un poco de la venda, pero ahí no te va a producir nada. No, pero Está claro que no voy a así, debe apretar. estar apoyado, ¿no? Sí, o sea, me devuelve aguante. Bueno, vamos a proteger sobre todo está claro que la inmovilización que nosotros vamos a hacer en el hospital cuando lleguemos lo van a cortar. Nosotros vamos a hacer radiografías y vamos a poner nuestro propio vendaje. Pero vosotros, con que protejáis el talón, porque normalmente se apoya, y luego vais subiendo poco a poco, siempre de manera distal a proximal. O sea, lo más lejos que tenemos nosotros de nuestro cuerpo son los dedos y los pies. Pues siempre vamos a ir de abajo hacia arriba. Siempre hacia donde va el retorno de la sangre. Si vamos a vendar una rodilla, de aquí hacia arriba. Si vamos a vendar un codo, de aquí hacia arriba, ¿vale? Siempre para fomentar la circulación. ¿Y la cabeza de arriba abajo? La cabeza de arriba abajo, la cabeza normal, o sea, una cabeza de arriba abajo, ¿sabes? Luego vendaríamos. Y esto, así tendríamos suficiente para inmovilizar. Sí, cosa de aquí. ¿Qué carillas tienes? ¿No se llega hasta la inglés? No. ¿Qué dice, pero yo no. No, hay una torcedura de huevo. Yo creo que esto lo debemos de cortar. Que está ¿Qué te vas a pillar sin depilar? Ay. Ay, mamá. Bueno, luego, ¿cómo movilizaríamos Espera que va hasta aquí. un dedo? Vamos a inmovilizar un dedo. Con un palito de nada, o sea, esto es un depresor, está claro que este está cortadito bien y todo. Pero con un palito de nada que tú te después por la montaña, tú puedes inmovilizar un dedo. En Agna, le inmovilicé a un señor, tenía el hueso este roto, ¿vale? Y lo inmovilicé con un palo de esto. Le dije, vaya usted al hospital porque se veía la fractura, ¿no? O sea, se veía la deformidad. Se lo puso, bueno, se lo puse yo, y cuando salió por la puerta se fue al bar, se hizo una cerveza, se quitó todo y se le había pasado ya. Y se quedó A mí allí. me dijeron que a uno que le pasó eso y cortaron la mano de algo. No, Agna. Hombre, a uno de Agna, Claro, pues se le cortaron el dedo y se parte por no hacer caso. Porque ahora lo llevarán a Podemos inmovilizar un dedo con un palo que nos encontremos por ahí, con un poco de esparadrapo. Esparadrapo también lleváis en el botiquín. Más o menos, normalmente lleváis. Botiquín o cosa que blanca, así cuadrada. Sí. Así tendríamos un dedo inmovilizado. Normalmente los dedos los inmovilizamos hasta aquí, pero lo que os he dicho siempre, que para llegar al hospital esto sería suficiente si el dedo lo tiene roto. O pegarlo al otro. Exacto, eso es lo que iba a decir ahora. Si no tenemos palo, no encontramos nada por ahí, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es césped y no hay ni un árbol. ¿Y si se lo metemos en la boca que no le mueva? ¿Eh? Lo metemos en la boca que no le mueva. Venga, hay que cortarlo. Bueno, ahora luego entre nosotros nos cortamos un trocito, nos inmovilizamos dedos, nos hacemos algún vendacito. Luego, por ejemplo, ahora combate en el suelo. Ya está. Mira, con La boca y... una caja de cartón. ¿no? Con una caja de cartón. Yo tengo esta caja de cartón, me la encuentro en la montaña, y a mí me hace falta para inmovilizar una vez. Es que normalmente las piñas las llevan en caja. Las piñas las llevan en caja toda la montaña. No, pero yo qué sé, a lo mejor te encuentras por ahí, o si llevas una caja en el coche, lo que sea, En la montaña de cartón. o por la calle. La montaña no hay que limpiar nada, que eso cuesta mucho de degradar. Hombre, el papel menos que el plástico. Pero si es para hacerle una tablilla, agarramos un pino cualquier. Bueno, yo quiero inmovilizar a este chico una rodilla. Pues yo, ¿cómo la inmovilizaría? Levantaría con cuidado, así. Pondría esto. Y luego, cerrando así, yo con el pañuelo. Una cuerda. Eso como Maguire. Me llevó una navaja que me apató. Hombre, harían falta más pañuelos. Una cuerda. Una brida. Chicos, que te la cortan cuando llegues. Con 2 o 3 pañuelos tienes el paciente inmovilizado. Una Si mala con una camisa de venda, grupo. tienes una venda
toda la pierna y la rodilla la tiene inmovilizada. Si en ese momento de los 5 cinturones, pues si no, con los calcetines que lleva él, puede darle 4 o 5 vueltas. El paciente tiene una fractura de cadera. Pues la fractura de cadera normalmente la tendrá así, como que se le va mucho de lado. Entonces yo vengo aquí, le ato de los tobillos. Normalmente eso lo hago yo, ¿eh? Esto lo levanto yo despacito. Y luego haces un nudo y cuando tú vas a levantar al paciente, donde va una pierna va la otra. Y si lo puedes poner un poquito volteado hacia este lado, ese punto de apoyo no lo va a tener. Entonces va a ser mejor porque le va a doler menos. una cosa, será difícil, pero un aplastamiento de pie con el calzado que llevamos, si llegara el caso, la bota la quitamos o no. La bota no las tenazas. La bota no, llevo la punta de hierro, quedaría Pero claro. hombre, es muy difícil que te aplaste, pero en el supuesto de que sigas La aplastarse. podías cortar, ¿no? Pero me refiero que nosotros inmovilizamos o... Hombre, La si bota se la ha quedado quitamos. aplastado, está claro que está sangrando. Ya, deberíamos quitar la bota La para cortáis poco a poco, claro, si podéis, si no podéis, pues nada. Este siempre, Sí, no siempre. me gusta, cambia por favor de cambiar. Bueno, vamos a ponernos en grupos de 3 o 4, vamos haciendo cosas. Vale, mira, ya Juanito ya lo ha hecho. No, me limpió. No, pero tú no te vas a fumar, ¿eh? No, pero ¿cómo? Ah, también. ¿Cómo quieres que le hagas Practicarlo, hacer cosas, a ver, que me saco un palo para hacer algún ejercicio. Miguel, la cabeza la mía. Tomar esta y la cortáis por la mitad. Luego las enrolláis para que las utilicéis. Que todos tenemos que practicar. Mira, Nuria. Esto también es mucho más incómodo que sentar, Estoy aquí informando. Va, Sergio. Va, ponte. No metas no. Que si no, nos tumba todo. Nos tumba todo. Va. Tú, si te llegaste por todo el uno, sacar uno, el que sacar. Tú.